Bien, comenzamos con la segunda parte del tema 4, dedicado a los rectificadores, a los rectificadores, a los convertidores de alterna continua. Y el primero que vamos a ver como ejemplo para ir calentando un poco los conceptos es el rectificador de media onda. En todo el desarrollo de este tema, los diodos que vamos a presentar, incluso los tiristores, cuando lleguemos a ello en la siguiente parte, van a ser elementos ideales, con lo cual cuando este diodo conduzca, por ejemplo, la diferencia de tensión en sus bornes va a ser cero. Bien, bueno, pues esto ya lo vimos más que de sobra en sistemas electrónicos. A la vista de este esquema, lo que tenemos claro es que ese diodo conducirá si está correctamente polarizado, esto es, si en su ánodo hay más tensión que en el cátodo, y por tanto a partir de ese momento se pondrá a conducir, y cuando esté en conducción la diferencia de tensión entre sus bornes se hará igual a cero, se comportará como un cable, y bueno, si la corriente intenta ir en sentido contrario, bueno, pues no permitirá el paso de corriente y caerá entre sus bornes la tensión necesaria para que esto sea así. Si tengo una fuente de tensión senoidal como esta que estamos indicando aquí abajo, el diodo conducirá cuando la tensión V sub S sea positiva, circulará entonces en este sentido, comportándose como un cortocircuito, y cuando la V sub S sea negativa, la corriente querría ir en el sentido contrario, no podría, el diodo se comportaría como un circuito abierto, la tensión V sub 0 sería igual, V sub O sería igual a 0, y por tanto la V sub S, bueno, pues aunque circulase o tuviésemos unas tensiones negativas, no habría conducción de corriente a través de la resistencia. Bueno, esto que acabo de decir, gráficamente, lo que estamos diciendo es que si mi tensión V sub S tiene una forma de una senoidal, la tensión V sub 0 hemos dicho que durante el primer semiciclo sí que va a conducir al diodo, y por tanto toda la tensión V sub S va a ser aplicada en bornes de la carga, tendríamos esto, y durante el segundo semiciclo, puesto que no hay conducción de corriente, tenemos una tensión igual a 0 en la carga. En cuanto a la corriente, si está aquí la tensión V sub 0, la corriente por la carga, bueno, pues si la diferencia de tensión V sub 0 en bornes de una resistencia, y me pregunto por su corriente, no tengo más que aplicar la ley de Ohm para obtener pues una forma de onda escalada, igual a la anterior, pero escalada en un factor R. Bueno, pues esto es el convertidor, el rectificador monofásico de media onda, que es lo que tenéis en las transparencias. De ese rectificador, yo en términos generales, y lo que voy a poner a continuación lo calcularemos también o lo analizaremos en circuitos más complejos. Si me pregunto por el valor medio que tiene la tensión que estamos aplicando a la carga, lo primero que debo de darle son los valores. Bueno, pues aquí tenemos un pico, una tensión de pico en la entrada de V sub M. También tenemos la corriente de pico, que es V sub M partido entre R, y con estos datos ahora sí puedo calcular cuánto vale el valor medio de la tensión en la salida. El valor medio de la tensión en la salida sería el valor medio de esta forma de onda, de la V sub 0, que es una senoide desde entre 0 y pi, y luego entre pi y 2pi vale 0. Luego, bueno, pues acudiendo a la definición del valor medio, me encontraría con que esto es, en general, 1 partido entre 2pi de la integral entre 0 y 2pi de la función, pero aquí la integral entre 0 y 2pi, bueno, pues entre pi y 2pi es 0, que es el tramo este, con lo cual lo resumimos como la integral entre 0 y pi del valor de la función expresada matemáticamente como Vm por seno de omega t diferencial de omega t. Y eso sale el valor máximo de la tensión dividido entre pi. En cuanto al rizado es muy elevado, eso es obvio. En todos los convertidores que vamos a presentar aquí, su rizado de tensión va a ser, bueno, pues el máximo posible, que es entre la tensión de pico y 0, ¿de acuerdo? Ese va a ser nuestro rizado en todos. Y el factor de potencia, en este caso, bueno, pues resulta muy pobre. Es tan pobre como que sale 0,71. Yo sugiero, aunque en los siguientes circuitos que son más complejos vamos a detallar un poco más el desarrollo de este factor de potencia, en este es muy sencillo. Para ello, y sugiero que se quede como ejercicio, para ello podríamos acudir a la definición que hemos visto antes en la parte primera del tema 4, haciendo el desarrollo en serie de Fourier de la corriente que atraviesa la carga, que es esta, ¿de acuerdo? Lo cual me llevaría su tiempo. O bien una forma mucho más sencilla, y es acudir al concepto, a la definición del factor de potencia entendido como la potencia activa entregada a la carga dividido entre la potencia aparente. La potencia aparente siempre es el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz que estamos aplicando, que estamos aplicando al circuito. En este caso sería esta I sub S, el valor eficaz de esta I sub S y el valor eficaz de esta V sub S. Y luego, por otra parte, deberíamos calcular la potencia activa para ponerla en el numerador, y eso, acudiendo a la definición de potencia activa, pues quedaría como el producto de esta senoidal por esta otra senoidal debido a la corriente.
sugerencia de cálculo, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos entonces a ir complicando un poco las topologías, y esta es la del rectificador monofásico de onda completa con una carga resistiva pura, el cual ya lo vimos y de hecho incluso fue objeto de una práctica en la asignatura de sistemas electrónicos. Aún así, lo vamos a analizar en esta asignatura también, porque a partir de esta idea la vamos a ir complicando y haciéndola un poco más elaborada. Bien, lo que quiero hacer yo antes de abordar el rectificador de media onda es recordar sistemas electrónicos, lo que vimos entonces. Y en aquel entonces ya teníamos un juego de una presentación que se preparó, que era el puente rectificador. Lo dibujábamos entonces de esta manera, el esquema es el mismo. Y decíamos, bueno, pues que si yo tengo la V sub E que tiene esa forma de onda, si yo estudio ahora cómo funciona este puente rectificador y me centro nada más que en el primer semiciclo, he tapado el resto de ciclos y me quedo nada más que con el primer semiciclo, este primer semiciclo lo que tiene en común es que la tensión tiene la fuente de tensión tiene una tensión positiva ahí donde está el más, y si fuéramos una carga positiva que tiene que recorrer el circuito de un lado a otro, o sea, si esta carga tuviera que salir por este cable y al final volver por el otro cable, el camino de conducción sería el siguiente. Llegaremos hasta este nudo. Hacia la izquierda no puede ir porque tiene un diodo inverso, debería ir en ese sentido la corriente. A continuación no puede bajar hacia abajo porque tiene un diodo inverso, debería ir toda esa corriente atravesando la resistencia RL. Y fijaros que eso de atravesarlo hace que la corriente circule de arriba a abajo, o sea, esto es del más al menos. Llegaríamos hasta este nudo y ahora tiene dos opciones, o bien irse hacia abajo o irse hacia arriba. Hacia arriba no puedo ir porque si fuera hacia arriba tendría aquí un balance de corrientes imposible. Me estaría entrando una cantidad de corriente a este nudo, la misma cantidad de corriente también me estaría entrando y me saldría solamente una de ellas. O sea, dos veces esta corriente debería ser igual a esta corriente de salida, aplicando la primera ley de Kirchhoff a este nudo. Eso implicaría que la I es cero directamente. Bien, por tanto, es bueno, si la I no va por este camino, tiene que ir en el sentido contrario, hacia abajo, y entonces ya sí tenemos listo el circuito completo. En resumen, fijaros que ha conducido el diodo este que estoy indicando y el que está en paralelo, y el circuito equivalente, bueno, si yo vuelvo a dibujar aquí abajo el esquema y pongo en cortocircuito los diodos que están conduciendo, lo que me queda es esto. Fijaros que la tensión V sub E está viendo en todo momento como si tuviera conectada una resistencia entre sus bornes. De tal modo que el más está conectado con el más y el menos está conectado con el menos. Ya, de primera lo que me encuentro es que la tensión V sub E es igual a la tensión VRL. Y lo que decía, durante el primer semiciclo la fuente de tensión cree que solo tiene conectada una resistencia. Esto es, si nos ponemos en el lugar de la fuente de tensión, lo que ha estado viendo todo el momento es que tiene una resistencia conectada. Bien, por lo que digo de que la VRL es igual a la V sub E, esto implica que durante este primer semiciclo la tensión que tengo en la carga, la que estoy dibujando aquí en rojo, que sería la tensión VRL, y ahora si me pregunto el segundo semiciclo, lo que veo es el mismo razonamiento de antes. Yo tengo ahora una carga positiva que quiere ir desde el terminal negativo de la fuente de tensión hasta el terminal positivo, y el recorrido que haría sería el siguiente. Vendría por aquí abajo, llegaría hasta aquí, ahora tendría opción derecha e izquierda, se va por la derecha porque por la izquierda tiene un diodo inverso, subiría hasta aquí arriba, no puede seguir subiendo porque tiene un diodo inverso, circularía por la carga y atención, la ha recorrido en el mismo sentido de antes, del más al menos. Esto ya quiere decir que la diferencia de tensión en bornes de la carga va a ser exactamente del mismo signo que la que tenía antes. Llegado a este punto, podría ir hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo no puede ir porque la primera ley de Kirchhoff en este nudo no se cumpliría, exactamente igual que ha razonado antes. Se sube por arriba, sube hacia arriba y luego vuelve de nuevo a la fuente de tensión, retornando a la tensión positiva. Si vuelvo a hacer lo mismo de antes, cortocircuitando los diodos que están en conducción y dejando únicamente la resistencia, vemos dos cosas muy curiosas. La primera de ellas y es que el más de la resistencia está conectado ahora al menos de la fuente de tensión y el menos de la resistencia está conectado al más. Es como si una especie como de sistema mágico hubiera dado la vuelta a la resistencia en el momento en el que la fuente de tensión ha cambiado de polaridad. Eso quiere decir ahora que la tensión VRL no es la V sub E, sino que es la menos V sub E. Esto es, si la V sub E hace esto, ahora la tensión que tengo en la carga va a ser exactamente igual, pero de signo contrario, me va a hacer esto. Y eso va a configurar la típica forma de onda que se recoge en un rectificador de doble onda. Bueno, pues cuando ya tengo esto, la segunda observación que quiero hacer también es la siguiente, y es que si nosotros nos volvemos a poner de nuevo en el lugar de la tensión V sub E, lo que está viendo la fuente de tensión V sub E durante todo este segundo semiciclo es también una sola resistencia. O sea, la fuente de tensión ha visto una resistencia en el primer semiciclo
y también en el segundo semiciclo. Luego, el comportamiento de las corrientes que salen y entran de la resistencia, bueno, pues serán las de aquel caso en el cual tenga una sola resistencia. Esto lo pondremos en práctica o va a ser clave para la siguiente presentación o la siguiente parte en la transparencia siguiente. Bien, lo que decía, durante el segundo semiciclo la fuente de tensión sigue creyendo que solamente tiene conectada una resistencia y por tanto la corriente por la fuente en ambos semiciclos será la que tendría si solo hubiera tenido una resistencia. Así será entonces la tensión aplicada a la carga y lo que tendré entonces será pues esa típica forma de onda de rectificación de doble onda que aparece en bornes de una resistencia cuando intercalo un puente rectificador. Vale, pues visto eso entonces, recordado sistemas electrónicos, ahora el analizar este circuito más a fondo incluso todavía es muy sencillo. En primer lugar, la V sub S la dibujo exactamente igual que antes, una senoidal. Si me pregunto ahora por la I sub S, y ahora es cuando saco a relucir la idea que he dicho antes de que el generador está viendo siempre una resistencia, si esta es la tensión V sub S y el generador ve siempre una resistencia, la corriente I sub S será la que tendría si solamente tuviera una resistencia, esa de ahí. Si me preguntase ahora por la V sub 0 y la I sub 0, la V sub 0 sería, la hemos dibujado antes en rojo, me pregunto de momento por ella en el primer semiciclo. En el primer semiciclo está conduciendo, en este caso, fijaros, si hiciera el mismo razonamiento, conduciría el diodo D1 y el diodo D2. Los vamos a representar de esta manera, indicando que están cerrados. Y si hago esta representación y veo la corriente que circula por aquí, viene por la resistencia R y vuelve de nuevo al generador a través del diodo D sub 2, lo que tendría entonces en la carga es esa tensión, una réplica de la tensión V sub S. Si me preguntase ahora por la corriente I sub 0, bueno, pues creo que es una resistencia, la corriente sería la misma, pero proporcional escalada en el factor R. Ya tengo la V sub 0 y la I sub 0. Si me preguntase ahora por la tensión ánodo-cátodo del diodo 1 y del diodo 2, bueno, pues muy sencillo, porque como están conduciendo, su diferencia de tensión en bornes es 0. Si los diodos tuvieran una V sub gamma, tendría que poner una tensión V sub gamma de conducción, pero como estamos planteando diodos ideales, la tensión que tengo en bornes de esos diodos es 0. Cosa distinta me ocurriría si me preguntase por la tensión en el ánodo del 3 y del 4, pero también es muy sencillo. Observad este diodo. La tensión ánodo-cátodo de este diodo, si os fijáis, es la tensión entre este punto y este punto. La tensión, repito, la tensión en ánodo y cátodo del 3 es la tensión de este punto menos la tensión de este punto. Pero es que la tensión de este punto de aquí, si os fijáis, es el terminal negativo de la batería, perdón, de la fuente de tensión. Y mientras que el cátodo, ¿a qué tensión está? Bueno, pues si lo sigo, la tensión que está en el cátodo es precisamente el terminal positivo a través del diodo. La tensión que tengo en el cátodo del transistor del diodo D sub 3 es precisamente la que tengo en el positivo de la fuente de tensión. Luego entonces la tensión ánodo-cátodo, en ese sentido, del más al menos de este diodo, es la misma que V sub S, pero cambiada de signo. Así que si la tensión V sub S es esta roja, esta granate que tengo aquí, la tensión 3,4, la tensión en el diodo 3 y el diodo 4 sería esta otra de aquí. Ya tengo la tensión ánodo-cátodo de los diodos 3 y 4. Si me pregunto ahora por la corriente ánodo-cátodo del diodo 1, bueno, pues y del diodo 2, como la corriente que circula por la carga, esta I sub 0 o por la I sub S es la misma que circula por el diodo, la corriente por el diodo 1 y el diodo 2 coincidirá con la que hemos dibujado antes como I sub 0 o I sub S, será esta de aquí. Y por último, si me pregunto por la corriente por el diodo 3 y el diodo 4, bueno, pues como la conducen, esta era. Cosas a observar, bueno, pues efectivamente la corriente por el diodo 3 y el diodo 4 es 0, y que además es coherente con el hecho de que la tensión en el ánodo-cátodo del 3 y del 4, que son tensiones negativas, implique ello que están polarizados en inverso. Bien, pues esto es lo que corresponde con el diodo 1, no sé si con el primer semiciclo, no sé si me he dejado algo, pero el caso en general, lo que ocurrirá en el segundo semiciclo es exactamente igual, lo único es que ahora el protagonismo, en vez de estar en el diodo 1 y en el diodo 2, cambia ahora al diodo 3 y al diodo 4. De tal modo que tendría en diodo 3 y diodo 4, estarían ahora en conducción esos dos diodos, ahí tendría la V sub 0, sería esta, la I sub 0 sería esta otra de aquí. La tensión ánodo-cátodo del diodo 1 y del diodo 2 sería ahora esta otra de aquí, coincidiría con el valor de V sub S, la reflexión para conseguirlo es idéntica a la anterior. En el diodo 3 y el diodo 4 la tensión ánodo-cátodo sería 0, sería esta de aquí.
La corriente por el diodo 1 y el diodo 2, siguiente gráfica, sería 0. Y por último, la corriente por el diodo 1 y diodo 3 y diodo 4 sería esta de aquí, porque es la que circula por la carga I sub 0. Vale, pues este es el conjunto de curvas que tenéis mostradas en las transparencias del tema. Hemos justificado todas, me quedaba por comentar los valores máximos, pero bueno, los valores máximos de la V sub M está clara, y el resto de tensiones de valores pico de corriente es el valor de esa tensión de pico partido entre la resistencia. En cuanto al valor medio de la V sub 0, se procede exactamente igual que hubiéramos hecho en el caso del rectificador de media onda que hemos visto en las transparencias anteriores, donde la V sub 0 es igual, pues lo mismo, pues si antes yo integraba esta V sub 0, esta senoide, y luego el resto lo hacía 0, ahora tengo que volver de nuevo a integrarla, pero cambiada de signo, ¿ok? O bien me cojo la primera y la multiplico por 2, que es lo que están haciendo aquí. Aquí la integral iría en principio para ese valor medio, 1 partido entre 2pi de la integral entre 0 y 2pi de la función. Esa integral entre 0 y 2pi se fracciona en dos partes, como la integral entre 0 y pi, y luego la de pi a 2pi. El área bajo la curva de una y otra es la misma, luego únicamente integro una de ellas, por eso he dejado nada más que la de 0 a pi, y me multiplican por 2 el factor de la integral. Y al final me queda esto y me queda este valor medio. A ver, tiene toda su lógica, porque si os fijáis es exactamente el doble que teníamos cuando teníamos solamente una rectificación de media onda. El aporte en área que tenemos es el doble. Este comentario que acabo de hacer de que es el doble el valor medio en la de doble onda respecto a la de la rectificación de media onda es cierto solamente en el caso de valor medio. En el caso del valor eficaz hay que ir con cuidado, puesto que como lo que tenemos es la función al cuadrado y luego una raíz cuadrada, no es tan obvio. En cuanto al rizado tenemos el mismo de antes, y en cuanto al factor de potencia también es obvio, mucho más fácil que el anterior, porque la tensión que está entregando, la tensión que me está aplicando ahora el generador de funciones, la red eléctrica en el secundario, sería esa tensión, la senoidal, y la corriente es una senoidal que está en fase. Y por ser una senoidal que está en fase, por necesidad, ese factor de potencia tiene que ser igual a la unidad. El desfase es 0, es una senoidal, y por tanto cumple todos los requerimientos, y es como si tuviéramos una resistencia conectada directamente a la carga. Vale, ¿qué ocurriría ahora si cogiéramos, hasta aquí es lo que hemos visto en sistemas electrónicos, vamos a complicarlo un poquito. ¿Qué ocurriría ahora si le insertara una bobina en serie con la resistencia? Mi carga no sería ahora una resistiva pura, sino que tendría una bobina. En el siguiente apartado veremos qué ocurre cuando la bobina es infinita, pero de momento vamos a dejarla como finita. Si tengo una bobina finita a continuación de la resistencia, y yo me planteo de nuevo todas las tensiones y corrientes exactamente igual que hemos hecho en el caso anterior, la V sub S sería esta. La I sub S de momento no puedo decir nada. En cuanto a las conducciones, bueno, si me centro en el primer semiciclo, y voy a lanzar una hipótesis, aquí no me atrevo a decirlo de golpe, en realidad va a ser cierto, pero para ser formal tengo que considerar la hipótesis de que el diodo 1 y diodo 2 están aquí en conducción. Cuando veamos los resultados deberemos de comprobar que esta hipótesis es cierta, viendo que las corrientes que circulan por los diodos son efectivamente positivas. Aquí tengo entonces como hipótesis que el diodo 1 y diodo 2 están en conducción, y si esto es así, la tensión V sub 0 será idéntica a la tensión V sub S por el mismo motivo que lo que habíamos hecho antes. Y ahora el problema viene con la I sub 0. ¿Qué ocurre cuando yo tengo en régimen permanente una resistencia y una bobina y le pongo un trozo de senoidal, como tenemos aquí, como tensión aplicada entre ellas? Bueno, tenemos que arremangarnos y empezar a hacer cálculos porque no es nada obvio. Me tengo que plantear la ecuación diferencial, y es que la tensión V sub S cuando el diodo 1 y el diodo 2 están conduciendo, esa tensión V sub S es igual, por la segunda ley de Kirchhoff, a la caída de tensión que cae en borde de la resistencia más la tensión que cae en borde de la bobina, o sea, VR más VRL. Si sustituyo y lo pongo en función de la corriente, la VR es igual a R por la I sub 0, y la VL es igual por definición en las bobinas a L por diferencial de I diferencial de T. Y esto no es otra cosa más que una ecuación de diferencial de primer orden, bueno, que se resuelve, como sabéis ya más que de sobra de matemáticas, como la suma de la solución homogénea más la solución particular.
Para la solución homogénea, si yo hago la VS igual a 0 y resuelvo la ecuación diferencial que me queda cuando tengo pues esa ecuación homogénea o esa solución homogénea, lo que me queda es una y un diferencial de y diferencial de t, que si lo resuelvo siempre me sale un término exponencial. Mientras que la solución particular que solemos emplear para esas expresiones es precisamente la corriente que tengo circulando por la carga, por la R y por la L, cuando estamos en régimen permanente senoidal. Y en régimen permanente senoidal ya conocemos más que de sobra que es la corriente circularia, sería una senoidal también de la misma frecuencia, pero con un cierto desfase debido a la bobina, y de una amplitud que sería proporcional a la tensión que tenemos aplicada a la carga partido entre la impedancia que se ve en la carga, ¿de acuerdo? O sea, sería esto. Una solución, la solución de la corriente sería igual a la solución homogénea de esta ecuación diferencial, más la particular que, como digo, es la que obtenemos en régimen permanente senoidal. De ello queda que la I sub 0, si lo desarrolláis, y no es complicado de desarrollar, es un poco laborioso, este I sub 0 que circula por la carga es igual pues a una constante A multiplicado por la exponencial, por esa exponencial que deriva de resolver la ecuación homogénea, elevado a menos t partido entre tau, donde tau es, o le estamos llamando tau a L partido entre R. Este desarrollo, insisto, pues me queda, fijaros, aquí tenemos la R y la L, se me da esa constante de tiempo tau que tiene esta exponencial, sumado a lo que decía, la resolución de la solución particular, como la corriente que circularía en régimen permanente senoidal, como pues esa Vm partido entre el módulo de z, que sería la corriente máxima que circularía por la carga, multiplicado por el seno de omega t, donde está menos phi, implica un desfase un desfase cuyo valores tenéis aquí abajo, tanto de la impedancia como de ese desfase de la corriente respecto de la tensión. Esto, es teoría de circuitos pura y dura para el caso de la particular. ¿Cómo calculamos el valor de A? Pues muy sencillo. Es algo que ya dedujimos y hablamos de ello en el tema primero, creo, y en el tema segundo. Y es que si estamos en régimen permanente, el valor de A lo podemos calcular imponiendo que la corriente, en un instante de tiempo concreto, deberá de ser igual a la misma corriente pasado un periodo t. Si lo particularizo para 0, para una t igual a 0, lo que quiero decir es que voy a hacer un hueco aquí en la representación, momentáneo. Lo que quiero decir, por ejemplo, es que en conducción, en régimen permanente, vale, y siempre que haya una conducción continua, no estamos considerando aquí la conducción discontinua en este tema, es que la I sub 0, cuando la omega t es igual a 0, debería ser igual a la misma I sub 0 cuando esta omega t es igual a pi. En este caso, puesto que estamos estudiando este tramo, y esto luego se va a repetir, y luego se va a repetir, y luego se va a repetir, la corriente empiece donde empiece, cuando acabe, según la forma de onda que tenga, deberá volver a acabar al mismo valor en 0 que aquí en pi. Abro un paréntesis. Antes he hablado de 0 a t, pero eso sería si mi periodo de estudio fuera de un periodo completo. Aquí estamos aquí estamos analizando únicamente esto porque es precisamente de 0 a t. O sea, en otras palabras, mi periodo es en este caso es t. Es pi. Bien, si aplico esto sobre la ecuación que hemos puesto antes, esta I sub 0 es a, para t igual a 0 o para omega t igual a 0, esta exponencial me desaparece, se me hace igual a la unidad, luego me queda a por Vm partido entre z, módulo de z, por el seno de phi. Estamos viendo esta expresión, pero haciendo t igual a 0. Y aquí si hago la t igual a pi, si hago la omega t igual a pi, lo que me queda es que la exponencial se me queda como a por e elevado a tau, la tengo abajo, y aquí he puesto la t como pi partido entre omega, ¿vale? De acuerdo, fijaros, más el módulo de esta amplitud de esa corriente por el seno de, vuelvo a hacer lo mismo, esta omega t la sustituyo por pi y me queda de esta manera. Si de aquí despejo la A, el valor de A resulta ser una constante que depende de cosas que tengo en el circuito. La Vm, la Z, esa phi, es esta phi de aquí, que también depende de las cosas que tengo en el circuito, por 1 partido entre 1 menos e elevado a menos pi partido entre omega tau. Todo depende del circuito y eso es una constante. Vale, esta expresión que me importa mucho la vamos a dejar apartadita, la he copiado aquí abajo, para que me sirva como referencia cuando os explico un par de cosas adicionales.
Vale, pues ya tenemos entonces la solución de la ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial, a la hora de dibujarla, si me fijo, la I sub 0 me queda al final, está aquí abajo, esa I sub 0 me queda al final como un trozo de senoidal, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar una senoidal en ese tramo, o en este trozo de entre 0 y pi. Vamos a dibujar ese senoidal, y durante un tiempo aparecerá una influencia de una exponencial cuyo valor, conforme vaya creciendo, como esta t cuando t la hacemos infinito tiende a 0, ese valor de la exponencial irá disminuyendo e irá al final desapareciendo. Y al final, si lo dibujo, me queda de esta manera. Bien. Si diera valores reales a esta expresión, bueno, pues vería que esta I sub 0 es mayor que 0, siempre es mayor que 0, y por tanto mi hipótesis, puedo decir ya que la hipótesis que había establecido al principio, puedo decir que es correcta. Vale, ¿qué más tenemos? Esto de aquí es la I sub 0, y ahora sí que me puedo ir preguntando por el resto de términos que tengo en toda la expresión. La I sub s tendría la misma forma de onda que la I sub 0. ¿Por qué? Pues porque he determinado cuánto vale la I sub 0, está en conducción el diodo 1 y el diodo 2, y por tanto la I sub s coincide con la I sub 0, y por tanto, bueno, pues la dibujo aquí. Esta aquí es la I sub 0. Ya tengo entonces la I sub 0 y la I sub s. La VAK, si me pregunto por ella, pues bueno, pues me va a quedar de esa manera. Ahí tengo esa VAK, 0, está conduciendo. La VAK del 3 y del 4, como no están conduciendo, no hay ninguna razón por la cual tenga que ser distinto a lo que me salía antes. Al fin y al cabo es cómputo de tensiones, y las tensiones no son extrañas, como lo que me ocurre aquí con esta senoide. Y aquí una cosa importante, y es que fijaros, la tensión en el ánodo, perdón, la tensión ánodo-cátodo del diodo 3 y del diodo 4 me ha hecho una forma de onda que es una senoide negativa, y cuando llegamos a este punto, esta senoide va a intentar hacerse positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en el caso del anterior no me ha hecho falta justificarlo, porque las direcciones de las corrientes por sí mismas se justificaban. Pero cuando aquí la tensión en el diodo 3 y el diodo 4, tensión ánodo-cátodo, va subiendo y llega un momento en el que pasa por 0, si nada cambiase, fijaros una cosa, si nada cambiase en el circuito, se harían positivas. Y eso no puede ser en un diodo. Las tensiones en un diodo, todos sabemos que no pueden nunca ser positivas en sentido ánodo-cátodo, porque entonces querría decir que el diodo se pondría a conducir y conduciría. Y eso es lo que va a ocurrir. Hasta aquí, lo que hemos hecho en todo ese tramo, si el diodo 1 y el diodo 2 están conduciendo, el diodo 3 y el diodo 4 están cerrados, pero el hecho de que veamos la intención de querer circular, de querer hacerse positivas, implica que en el próximo periodo el diodo 3 y el diodo 4 estarán en on, y por tanto relevarán en la conducción al diodo 1 y el diodo 2, que se pondrán en off. Como veremos en el diodo 1 y el diodo 2, sus tensiones pasan a ser negativas, pero son relevados en la conducción por el diodo 3 y el diodo 4. Vale, esto de aquí en cuanto a esas tensiones negativas en el ánodo-cátodo del 3. En cuanto a las corrientes ánodo-cátodo del 1 y del 2, bueno, pues tienen la misma forma que la I sub 0, y la I3 y 4, bueno, pues como no conducen, serán 0. Esto en el primer semiciclo. ¿Qué ocurre ahora cuando llegamos al segundo semiciclo? Cuando llegamos al segundo semiciclo y me centro en los valores de las corrientes y tensiones, bueno, pues la senoidal ahora es negativa, la V sub s es negativa, y por lo que he dicho antes del relevo de la conducción, parto de que el diodo 3 y el diodo 4 ahora van a estar en conducción, y por tanto tenemos aquí las flechas verdes indicando esa conducción. Si están en conducción, si la tensión es esta, la tensión que vamos a aplicar a la carga es esta. Y fijaros que parto exactamente del mismo problema. Me debería coger de nuevo toda la ecuación diferencial, pero es que es la misma. Y por tanto la forma de onda de corriente que voy a tener circulando por la I sub 0 va a ser exactamente la misma que tenía antes, esta de aquí. Es válida mi misma ecuación diferencial que he resuelto antes. Vale, si tengo esta ecuación diferencial, si tengo esta corriente por la I sub 0, esta corriente por la I sub 0, si ya no me preguntase cuál es la corriente I sub s, ahora tengo que ir con un poco de cuidado. Si esta de aquí es mi I sub 0, y hago la primera ley de Kirchhoff a este nudo, esta corriente I sub 0, ¿qué significa? Bueno, pues que esta corriente, la que circula por aquí, por aquí, por aquí, y va por el diodo, y llega hasta este nudo. Si aplico ahora la primera ley de Kirchhoff a este nudo, me encuentro con que entramos con I sub 0 y con I sub s,
y salimos con la corriente por el diodo 1 que es 0. O sea, I sub S más I sub 0 es igual a 0. Si esto es así y la I sub 0 tiene esta forma, la I sub S será la misma pero cambiada de signo. O sea, es como si le cambiara el signo y por tanto es como si le hiciera una reflexión especular sobre el eje de abscisas y me quedaría la corriente por la I sub S tal y como lo estoy dibujando aquí, de esta manera. Contraria, girada y negativa. Vale, ya tengo entonces la I sub S. Si está aquí la I sub S, la VAK1 y VAK2, los diodos están polarizados ahora en inverso, tal y como ocurría con las resistencias, me sale esta forma de onda. La tensión ánodo-cátodo del 3 y del 4 sería 0 porque están en conducción. La corriente ánodo-cátodo del 1 y del 2, como no conducen los diodos, ahora serían 0. Y finalmente la corriente ánodo-cátodo del 3 y del 4, como son los que conducen, serían iguales a la I sub 0 y sería esta de aquí. Vale, pues con esto completamos por completo cuáles las formas de onda que recogemos en este montaje con una L, cuidado, no infinita. El conjunto de ecuaciones que me salen son las que tenemos aquí abajo, y las formas de onda que salen en la transparencia son estas, que son las que os he dibujado, un poco más incluso expandidas, porque me he visto también las tensiones ánodo-cátodo de todas ellas. Y ahora el planteamiento que voy a hacer es qué ocurriría si el valor de la bobina L fuera no un valor cualquiera, sino tendiera a infinito. Bueno, un comentario antes de empezar. Aparecía también, creo que en las otras transparencias, y es que esta I sub 0, a las cuales nos referimos aquí, nos podemos liar y confundirlo con el valor medio de la corriente, pero no es el valor medio de la corriente, ¿de acuerdo? Esta I sub 0, bueno, cuando hemos dicho antes que la corriente por la carga en omega t igual a 0 era igual a la corriente por la carga en omega t igual a pi, le hemos tenido que dar un nombre y le hemos llamado I sub 0, pero no coincide con el valor medio que atraviesa el circuito, el valor medio de la corriente que atraviesa la carga. ¿De acuerdo? Es un valor I sub 0 que le han llamado, puede haberle llamado B, Z o lo que fuera. Vale, decíamos que íbamos a ver ahora qué ocurre cuando la L tiende a infinito. Si la L tiende a infinito, empiezo a analizar término a término qué lo ocurre. En esta impedancia Z, si la L tiende a infinito, quiere decir que la impedancia Z tiende a infinito. En cuanto a tau, si la L tiende a infinito, quiere decir que tau tiene también a infinito. El hecho de que la tau y la z sean infinitos, si me voy a la expresión de la I sub 0, ¿qué implica? Bueno, pues implica que lo que acompaña a esta senoidal es igual a 0. O sea, que ya lo voy a ir diciendo, la amplitud de esta senoide que revolotea en torno a un valor medio se va a hacer 0. ¿Vale? O sea, vamos a hacerla menos alta, esta diferencia de corriente, este incremento de corriente que circula por la carga, conforme la L la voy haciendo más alta, va a ir disminuyendo esta amplitud de esta senoide que revolotea en torno a esta línea punteada. Y en cuanto a la exponencial, al término exponencial, al hacerse la tau igual a infinito o tender a infinito, quiere decir que la exponencial, el exponente va a tender a 0 y por tanto la exponencial va a tender a 1. Y por tanto al final toda la corriente I sub 0 va a tender a ¿qué? A una constante. O sea, quiere decir que cuando yo la L la hago igual a infinito, o la hago grande y cada vez más grande hasta el final, hasta el infinito, el valor de la I sub 0 la hago constante. Eso es lógico también, porque la corriente, en una bobina, lo que no va a querer la corriente es que varíe en el tiempo. Y cuanto más grande es esa bobina, más fuerza va a hacer porque los cambios de corriente sean lo más pequeños posibles. De modo que cuando llegue a infinito, bueno, pues los cambios en las corrientes serán imposibles. Vale, en cuanto a ese valor de A, cuando la L tiende a infinito, si me vengo a la ecuación y hago tender, bueno, pues si me fijo la Z tiende a infinito, ¿vale? Esto quiere decir que este término de aquí tiende a 0. Y aquí la tau tiende a infinito, luego el exponente tiende a 0 y por tanto esto es 1 menos 1, 0. A tiende a 0 partido entre 0. Es una indeterminación que la puedo resolver por L'Hopital, si quiero, y al final lo que me queda es que el valor de A vale 2Vm partido entre pi por R. ¿Esto tiene que sorprendernos? Pues no. No, porque si os fijáis en la carga, en el circuito, cuando estamos con una L infinita, bien, vale, esta impedancia es muy alta y alcanza valor infinito, pero para la continua, si lo pensáis, aunque la L sea infinita, para las tensiones continuas que están circulando, funcionando y las corrientes continuas, esta L no está.
y lo único que tengo es una resistencia. Si yo tuviera nada más que una resistencia y solamente me valiera hablar de las tensiones medias, recordad que la tensión media que tengo en la carga entre aquí y aquí, insisto, me olvido de los elementos inductivos, era 2Vm partido entre pi. Si la tensión media que tengo aquí aplicada es 2Vm partido entre pi y me pregunto por cuánto vale la corriente, pues es 2Vm partido entre pi partido entre r, que es el valor de esta, que sería la corriente constante que circularía si solamente tuviera una resistencia. Bien, ¿qué ocurre entonces si mi carga es fuertemente inductiva? Bueno, pues si mi carga es fuertemente inductiva, mi circuito se comporta de esta manera, mi ecuación diferencial se me simplifica y se me hace una I sub 0 constante, y por tanto este circuito lo podríamos representar de esta otra manera. El mismo, lo único es que lo que le he cambiado ha sido la carga, y lo he representado esta I sub 0 constante como una fuente de corriente de valor I sub 0. Fuente de corriente de valor I sub 0 que debo recordar que en los bornes de una fuente de corriente la diferencia de tensión no es cero, será la que corresponda con el resto del circuito. Vale, pues entonces las formas de onda que me salen serían estas, que son, atención, exactamente las mismas que teníamos representadas en la transparencia anterior o incluso en la anterior con todo el conjunto de curvas en las que la oscilación en torno al valor medio lo he hecho cero, ¿de acuerdo? Me queda la tensión V sub m, la tensión V sub s, me queda la rectificada. Me queda la I sub 0, que antes tenía esa forma que iba revoloteando en torno a eso, esa amplitud se ha hecho cero y me queda nada más que una constante. Tenemos que la corriente a través de un diodo y de otro diodo son las fracciones de esta corriente constante. Por una parte me la proporciona el diodo 1 y el diodo 2 y luego el 3 y el 4. Y ahora me quedaría aquí dibujar, que no está dibujado ni está previsto que se dibuje, cuál sería la corriente por la fuente de tensión, esta I sub s. La I sub s sería positiva durante todo ese tramo. Esto podéis retroceder y mirar el vídeo cuando dibujaba todas las curvas. La primera era esta, era una tensión, perdón, una corriente que en origen tenía una forma de senoide. Bueno, pues ahora sí, la amplitud es cero, va a ser una constante, y luego para el semiciclo negativo pues sería así también, ¿de acuerdo? Otra constante, pero de signo cambiado, por aquello que decíamos de la primera ley de Kirchhoff aplicada a este nudo de aquí. Vale, pues nuestro objetivo ahora, nuestro objetivo ahora va a ser calcular cuánto vale la distorsión armónica y el factor de potencia. Vale, los armónicos de la corriente de línea y el factor de potencia que ve la red de distribución lo podemos hacer de dos maneras, y esto de aquí siempre va a ser así. Cuando yo tenga que resolver un problema en el cual yo tenga que calcular el factor de potencia, por ejemplo, ese factor de potencia tengo dos vías para hacerlo. Una de las vías es atacar el desarrollo que hemos hecho antes y decir que el factor de potencia es igual a el valor eficaz del primer armónico de la corriente partido entre el valor eficaz de la corriente multiplicado por el coseno de phi. O bien podemos atender a la definición de factor de potencia como P, esto es la potencia activa, partido entre la potencia aparente. En algunos casos un método va a ser más rápido o más eficaz que el otro. Depende de los cálculos que hayamos hecho previamente. En algunos casos, pues por necesidad he tenido que hacer un cálculo de una tensión eficaz o de una corriente eficaz, y ya, digamos, lo tendría muy a tiro para calcular ese factor de potencia a través de las S de la potencia aparente o de la potencia activa. En caso de que partiera desde cero, bueno, depende del caso, pero me puede ser igual de complicado o de fácil buscar un método, otro método. Aquí vamos a atender a lo que hemos dicho antes del desarrollo en serie de Fourier. Si lo hacemos de esta manera, entonces lo que yo tengo es una senoidal, que sería mi tensión V sub s aplicada a la carga, y como hemos deducido antes, esta sería la corriente que circularía por la I sub s, por la fuente de tensión, que sería proporcionada por la fuente de tensión. La amplitud de esta corriente sería el valor de la I sub 0 que hemos hablado antes, y se extendería entre menos pi y hasta pi, en fin, pues aquí. Fijaros que aquí he sido hábil a la hora de elegir los ejes, porque la complejidad de mi cálculo va a depender de qué ejes tenga. Todo esto aquí ya está dicho en el tema anterior, en el tema 3, cuando hablábamos del desarrollo en serie de Fourier. En cualquier caso, si nos fijamos, si empleamos estos ejes, mi función I sub s es una función par,
Y aquí quiero añadir, y es que también tiene simetría alternante de media onda, luego tiene simetría de cuarto de onda par, y esto implica que en cualquier caso las K que sean pares van a ser, los armónicos con K pares van a ser 0. Por tanto, lo que me queda es que la I sub s será igual, el desarrollo en serie de Fourier, a este valor de continua. Esta I sub s, esta I sub s, sí, esta I sub s de continua, pero esta I sub s de continua, a ver, esta I sub s de continua más el sumatorio de sus armónicos, ¿de acuerdo? Ese sería del primer armónico hasta el armónico infinito, de la S sub k en general. Como el desarrollo en serie es 0, esto quiere decir que como la función es par, eso quiere decir que las B sub k son iguales a 0, no hay senos en mi desarrollo en serie de Fourier, las A sub k tendrán este valor, y además, por lo que decía antes, las pares van a ser 0. Si ahora me cojo esto y esta expresión, la desarrollo, que es muy sencillo, porque si os fijáis, las A sub k me quedan de esta manera, 2 partido entre pi, entre 0 y pi. Podría haber empleado la expresión del cuarto de onda y decir que la A sub k es igual a 4 partido entre pi por la integral entre 0, desde 0 hasta pi medios de la I sub s, incluso me quedaría más fácil, de la I sub s por coseno de k omega t. Haciendo este desarrollo, al final lo que me queda es este valor de I sub s, que sería la corriente que me está proporcionando el generador, que es igual a esta I sub s, que esta I sub s, mientras estoy hablando lo estoy reflexionando, pero esta I sub s parece ser el valor medio de la corriente I sub s, que tal y como está dibujado aquí, ese valor medio es 0, luego esto aquí habría de ser igual a 0. Esta I sub s debe ser igual a 0, más la del primer armónico, que sería... más la del primer armónico sería para k igual a 1 en esta expresión, y más el resto de armónicos. Si hago el desarrollo de esta expresión, la A sub k, los coeficientes que me acompañan a este coseno, me quedan de la forma 4 por I sub 0 partido entre pi por k, y esta forma nos tiene que recordar ya desarrollos que hemos hecho anteriormente, ese 4 partido entre pi que salía siempre, y el 1 partido entre k, típico de las ondas cuadradas, ¿vale? La I sub 0 por el seno de k por pi medios, donde observad que si este es el término que me ha dado, efectivamente, como estaba anunciado, las k pares son 0, ¿de acuerdo? Porque me quedaría el seno de 0, o el seno de pi, o el seno de cualquier múltiplo de pi. Bien, de la expresión anterior al final, lo que vemos es que únicamente existe el armónico fundamental para k igual a 1, y los armónicos impares, ¿de acuerdo? Para k igual a 1, la expresión que me queda es esta de aquí. Si me cojo la expresión que hemos puesto antes, de 4 partido entre pi por el seno de k pi medios y 1 partido entre k, me queda que la amplitud del primer armónico de corriente vale 4 partido entre pi por la I sub 0, o sea 1,27 por la I sub 0, que su valor eficaz es el mismo que acabo de decir, pero partido entre raíz de 2. Y bueno, si juego un poco con los números, si hago 4 partido entre pi y todo ello partido entre la raíz de 2, lo puedo expresar como 2 raíz de 2 partido entre pi por I sub 0, o sea 0,9 por la I sub 0. Bien, pues ya que tengo el valor de la I eficaz del primer armónico, el valor eficaz del primer armónico, para el cálculo del factor de potencia, bueno, pues es tan fácil como expresarlo de esta manera, como el valor eficaz del primer armónico partido entre el valor eficaz de la corriente. Y aquí me tengo que parar un poco, porque debo recordar la forma de onda. No puedo echar para atrás en estas presentaciones, así que debemos recordar la forma de onda cuadrada que tenía de corriente. La corriente que circulaba por la carga, en la transparencia anterior veíamos que tenía una forma cuadrada, donde tenía una amplitud de I sub 0, y era positiva y negativa, ¿de acuerdo? Teníamos una I sub 0 con un cierto valor, y luego se hacía negativa. Cuando yo calculo valor eficaz de una forma de onda cuadrada, de valor medio 0, o sea, con valor positivo y valor negativo, esa forma de onda cuadrada, como el valor eficaz está definido como la integral de 0 a t de la función al cuadrado, me da igual que la onda se haga negativa que siga positiva. Esto es, el valor eficaz de una onda cuadrada será el mismo que el que tendría si cogiera la parte negativa y la hiciera positiva, ¿de acuerdo? Pero si la onda cuadrada que vale, que tiene como valor en la parte positiva I sub 0, si me cojo la parte negativa que vale menos I sub 0, si le doy la vuelta, lo que me queda es una continua de valor I sub 0. Y el valor eficaz de esa continua es el propio valor de continua, que es I sub 0. Por tanto, el valor eficaz de la corriente, esta I sub s, RMS, es I sub 0. Arriba, ¿qué tengo? El 0,9 I sub 0, si queréis el 2
raíz de 2 partido entre pi por i sub 0. Y en el denominador lo que tengo es i sub 0, con lo cual lo que me queda al final es esto. Fijaros que el coseno de phi sub 1, que es lo que me ha dado 0. ¿Por qué me ha dado 0? Porque si volviera de nuevo a las transparencias anteriores, vería que no me ha salido un desfase entre el primer armónico de la corriente que circula por la carga y la tensión que estoy aplicando en la carga. Por tanto, en este caso, el coseno de phi sub 1 vale 0. O mejor dicho, el phi sub 1 vale 0, ¿de acuerdo? El coseno de phi sería el coseno de phi sería 1. Vale, pues con esto, si simplifico la i sub 0, lo que me queda al final es que el factor de potencia, en este caso, es 2 raíz de 2 partido entre pi, y eso es igual a 0,9. Podríamos sacar de aquí, si quisiera, de la expresión general del factor de potencia en relación con el DAT, podríamos sacar el valor de la distorsión armónica total, pero bueno, podemos acudir directamente a cuál es la definición del factor de la distorsión armónica total y expresar esa distorsión armónica total como recordad que era el valor eficaz de la corriente de distorsión, ¿vale? Y el valor de la distorsión de corriente, y ese valor de la distorsión de corriente eficaz era igual a la raíz cuadrada del valor total o el valor eficaz al cuadrado de la corriente que circulaba o que entrega la fuente de tensión menos la del primer armónico. Esta diferencia o esta raíz y esta diferencia constituirían la suma o la raíz cuadrada de la suma de valores eficaces al cuadrado desde el armónico 2 hasta el infinito, partido entre el valor eficaz del primer armónico, y eso, bueno, pues ya me pongo ahí sustituyendo o expresando como la raíz cuadrada de ISRMS al cuadrado partido entre el valor eficaz del 1 al cuadrado menos 1. De ahí obtengo esta expresión a partir de lo que hemos calculado antes de esta relación, y de ahí me quedaría pues de esta manera, y obtengo al final que la distorsión armónica total en este caso es del 48%. En la transparencia aparecen también este desarrollo que corresponde a los siguientes armónicos, pero bueno, aquí sí es interesante, pero no hay de aplicación para nuestro objetivo aquí. También me aparece como recordatorio cuál es el conjunto de armónicos que son contenidos en un desarrollo de una onda cuadrada como la que hemos visto antes. Bien, pues creo que con esto cerramos el tema, la segunda parte del vídeo dedicado al tema 4, donde hemos visto los rectificadores no controlados, y ahora lo que viene a continuación es esto mismo, pero cuando trabajamos con tiristores y soy capaz de ponerlos a conducir en un momento dado y con ello controlar sus valores medios.